Este puede ser el futuro de Bogotá o de tu vivienda si no haces nada para evitarlo. Desde hace ya un tiempo viene rondando una noticia sobre Bogotá y es la siguiente. El 80% de las edificaciones de Bogotá no cumplen la norma de sismo resistencia. Esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera fue la actualización de la norma de sismo resistencia en el 2010. Antes de esta existía la 98 y muchas edificaciones cumplían la norma anterior y ya no cumplen la norma actual. Y la segunda cuestión es la cantidad de vivienda informal e invasiones existentes en Bogotá que no cumplen ninguna de estas dos normas. Así que la gran mayoría del porcentaje de las edificaciones que no cumplen son las viviendas informales. Y esto es porque cuando hablamos de una edificación no estamos hablando solamente de edificios en altura. Estamos hablando de cualquier construcción y los elementos que hacen parte de la misma, como puede ser la estructura, que son pues el conjunto de elementos que se encargan de transmitir cargas. También está la cimentación, que es la estructura hecha para transmitir los esfuerzos al suelo. Y también están los elementos no estructurales, que son pues los elementos técnicos como iluminación, ventilaciones, etc. Así que vamos a hablar como tal ya de la vivienda informal, que esta es la que está en mayor riesgo, sobre todo de colapsos parciales o totales que pueden producir pérdidas de patrimonio o incluso vitales. Entonces, una construcción informal es donde no hay supervisión ni participación de ingenieros o arquitectos, que son los profesionales encargados de la planeación de las obras. Las personas se confían de la experiencia del maestro albañil, que suele cometer muchos errores y al no tener una supervisión técnica no se percata de estos mismos, y los propietarios, como no conocen de construcción, tampoco se dan cuenta de todos los problemas que está teniendo la vivienda. Por lo tanto, por esta falta de conocimientos, es normal que se vea acá voladizos mal ejecutados, irregularidades en la planta, falta de continuidad vertical, etc. Y también se puede ver problemas como lo pueden ser que sobrepasen la altura permitida por el sistema estructural, también que sobrepasen el peso máximo de la cimentación, que se rompan muros en exceso para cruzar sistemas técnicos y así muchos otros. A esto se le suma que estas construcciones suelen tener presupuestos muy limitados y el maestro de obra, buscando el ahorro, usa materiales no aptos o de muy mala calidad que terminan perjudicando la obra. O incluso al preparar algunos materiales como son el concreto o el mortero, lo pueden llegar a hacer de forma deficiente, haciendo que no tengan un funcionamiento óptimo en la estructura. Y por esto mismo es que se puede encontrar mala calidad en los materiales, como lo pueden ser los materiales de los ladrillos, de los concretos, pueden encontrar segregación y hormigueo, también el mal uso de elementos o elementos que no son correctos, como pueden ser los aceros, que tienen una medida establecida y llegan a usar medidas menores por buscar ahorrar. Y no es solamente esto, también existen riesgos laborales para quienes ejecutan estas obras, porque no suelen usar las protecciones necesarias. Algunos no suelen tener una capacitación necesaria para empezar a trabajar en estas obras, o incluso que todo lo estén haciendo en condiciones inseguras que pueden llegar a ocasionar accidentes o la muerte. Por otro lado, ten en cuenta que esto hace parte del contexto social de Colombia, y acá con la informalidad es algo muy difícil porque esto viene dado ya por otros temas como lo son el déficit de vivienda, la migración, falta de supervisión en este tipo de obras, el desconocimiento o la falta de conciencia de los ciudadanos sobre todas las consecuencias que puede traer esto, y también la parte económica, porque una vez se construya esto no es fácil llegar a corregirlo, ya que puede ser muy costoso o inmediatamente no tener más solución que derrumbar lo que existe y construir de nuevo. El sistema estructural más usado en este tipo de construcciones es la mampostería confinada, y es que este sistema pues es el más económico y se permite construir hasta 2 pisos sin necesidad de un cálculo, pero se necesita de un diseño estipulado que cumpla la norma sismo resistente. En este sistema el elemento más importante es el muro, ya que es el que lleva todas las cargas y soporta los esfuerzos de la estructura. Estos muros, para lograr una estabilidad, deben ir
amarrados por unos sistemas de concreto armado. Estos elementos son los elementos de confinamiento y son las vigas de amarre, las columnetas, las vigas de cimentación y el diafragma, que el diafragma no es más que la placa. En este sistema se puede construir un máximo de 3 pisos según la zona de amenaza sísmica donde se encuentre y debe garantizar un buen comportamiento con las cargas verticales y horizontales de la estructura. Algunas de las consideraciones que debe tener este sistema en cuanto a los muros es que el muro no puede tener un ancho menor a 11 centímetros sin acabados. Además debe tener continuidad vertical, es decir, si hay un muro en el primer piso, debe haber en los siguientes el mismo muro. Y finalmente, el ladrillo utilizado debe ser de funcionamiento estructural, porque es muy común ver también en este tipo de construcciones que usen otro tipo de ladrillos, como puede ser el de cerramiento, que no tienen la resistencia necesaria para soportar las cargas de estos muros, lo que lo vuelve ineficiente y peligroso. Y ya para terminar con la mampostería confinada, pues tener en cuenta que también debe cumplir una serie de características, todos los elementos para que funcione bien. Y en los elementos de confinamiento, pues es importante para la viga de amarre que sea del grosor del muro y que esté contenida en la placa. Y para el caso de las columnetas, que su sección no sea menor a 200 centímetros cuadrados. Para esos elementos es importante que los refuerzos sean óptimos y hay unas medidas preestablecidas que se deben usar. Si se usa menos de eso, ya se pueden ocasionar errores en la estructura que pueden propiciar al colapso. Ahora vamos a hablar del sistema de pórticos, que es otro de los más usados en vivienda. Y en general el sistema de pórticos trabaja ahora sí con las vigas y las columnas y en ocasiones con diagonales. Todo esto va en conexiones o nodos que pueden o no resistir momentos flectores y depende del tipo de pórtico que se esté usando. Este sistema es muy utilizado porque tiene muchas características que son más beneficiosas que la mampostería confinada. Y es que este sistema no tiene tantos límites como puede ser que aquí se puede crecer más en altura. También se pueden tener luces más grandes que la distancia entre apoyo a apoyo y se pueden hacer voladizos. Además, no depende de muros, por lo tanto, es mucho más versátil su diseño, al igual que los diseños entre planta y planta. Pero también este sistema tiene consideraciones que se deben tener a cuenta, como que es mucho más costoso que la mampostería confinada. Desde la primera planta ya se debe tener un cálculo estructural hecho por un ingeniero civil o un ingeniero estructural en preferencia. De este sistema no hablaré mucho más porque no es tan común en la construcción informal como lo es la mampostería confinada, pero sí hay que tener en cuenta que aquí es muy importante tener un profesional supervisando la obra, porque hay muchas variables que hay que tener en cuenta para que todo sea correcto y no poner en riesgo la estructura. Ya que en este sistema la resistencia del concreto es muy importante, los refuerzos usados son muy importantes y cualquier error puede debilitar la estructura por completo y hacerla peligrosa. Ahora voy a hablar del sismo, que es lo que está haciendo que todo eso sea tan peligroso. Y es que construir para aguantar solamente las cargas gravitacionales no es tan crítico, pero acá en Colombia no se construye de esa manera, sino que todo viene calculado para que resistan el sismo. El sismo es lo que se conoce acá en Colombia como temblor y es el movimiento de la corteza terrestre por ondas sísmicas. Este tiene un potencial destructivo de acuerdo a su magnitud, que es la cantidad de energía liberada, su localización, que es como su posición en un plano, la profundidad a la que ocurre el sismo y el tipo de falla. Por otro lado está el terremoto, y es que sí hay una diferencia entre sismo y terremoto, y es que el terremoto es cuando el sismo es tan fuerte que llega a producir daños en la infraestructura. Por lo tanto, todo terremoto es un sismo, pero no todos los sismos son terremotos. Con todo esto, ahora se tienen unas escalas para saber la magnitud de un sismo. La más famosa y conocida es la escala de Richter, que esta escala es una escala logarítmica en el cual cada punto significa que es 32 veces más fuerte que el anterior. Es decir, para un sismo de 5 puntos, tenemos que el de 6 es 32 veces más fuerte que el de 5. Pero esta escala de Richter ya no se usa en la actualidad porque tiene una problemática, y es que para sismos muy grandes es muy imprecisa. Por lo tanto, en los años 70 se desarrolla la escala de momentos, que es la que se usa hasta ahora. Y esta se obtiene a partir de la cantidad de desplazamiento de una falla sísmica, el área total de la zona de ruptura y la rigidez de la roca circundante. Y esta es la escala de momentos,
que es la razón por la cual ya no se usa la de Richter. Y es que tiene beneficios como tener una base física, que son las que acabé de mencionar, es mucho más precisa y no tiene fallos al medir sismos demasiado grandes, por lo cual sirve para un sismo de cualquier tamaño. Ya con todo esto creo que se entiende un poco por qué es el peligro de la construcción informal. Entonces ahora, para acabar de aclarar, voy a decirles cuáles son las funciones que tiene cada profesional en una construcción. Primero vamos a hablar del arquitecto. Los arquitectos tienen responsabilidad en los diseños y construcción de obras y también pueden participar de la construcción y supervisión de la misma. Los ingenieros civiles son los que tienen responsabilidad en cuanto a diseño, cálculo y construcción de los aspectos estructurales y topográficos de una estructura. Y tanto los arquitectos como los ingenieros pueden desempeñar otros roles o roles en común dependiendo de su experiencia o los posgrados que hayan hecho en una especialización. Y los albañiles son quienes trabajan de la mano del maestro de obra, dirigidos pues de acuerdo a las estipulaciones del proyecto para que todo se haga de la forma correcta y no hayan errores. Y ya para finalizar, hacer una aclaración, y es que tanto de arquitectos e ingenieros hablé sobre que tienen una responsabilidad, y es que ellos son quienes firman planos y también firman una supervisión de obra. Por lo tanto, cualquier error que se vaya a tener, ellos están bajo esa responsabilidad. Por lo tanto, si hay un colapso en una estructura y mata a alguien, ellos son quienes se hacen responsables. En caso de construir con un albañil o un maestro de obra, no hay forma de cederle esa responsabilidad a ellos, porque es que ellos no son responsables de eso. Por lo tanto, es importante que siempre se asesoren de la mano de un profesional, que un profesional supervise y haga los diseños y los cálculos necesarios para que el proyecto sea seguro, ya que a final de cuentas ustedes están poniendo en riesgo su vida y su patrimonio. Ahora sí, por último, para que puedan informarse un poco más o si les interesó este tema, les recomiendo un canal que se llama Ingeniería para ti. Es un ingeniero que hace supervisión de obra, también muestran cómo arreglan algunos proyectos y muestran qué se hacen mal en los proyectos, para que también ustedes puedan ver si hay algo mal en la construcción que ustedes tienen actualmente. Igual recomendar al ArchiJuve, que yo creo que es uno de los más conocidos, y es que también hace mucho trabajo de construcción y muestra qué cosas se hacen mal, cómo hacer las cosas de manera correcta, para que así ustedes pongan su seguridad ante todo. Ahora sí, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a los que llegaron al final. Este video pues es una gran simplificación, por lo tanto pues no están todos los requerimientos ni todas las características, ni está todo completamente, porque si no me tocaría extenderme mucho más, y estoy intentando sacar tiempo para poder hacer esta clase de videos, ya que me toca investigar bastante para evitar caer en errores. Aún así, si llego a tener un error, por favor decírmelo, que estaré atento a esto para hacer correcciones. Así que muchas gracias y adiós.